En el corazón de un bosque antiguo, nació Luz, una mariposa cuyas alas brillaban con colores nunca antes vistos. Sin embargo, su nacimiento coincidió con el inicio de una temporada de lluvias torrenciales, un evento poco común que transformó el bosque en un mundo de reflejos y ecos. Antes de que pudiera experimentar el éxtasis de su primer vuelo, una ráfaga de viento, cruel e impredecible, la lanzó contra una rama. A pesar de su tenacidad, el impacto dañó gravemente una de sus alas, dejando a Luz en una situación precaria. Mientras las gotas de lluvia caían como lágrimas del cielo, ella se refugió bajo una hoja, temblando y confundida, preguntándose cómo algo tan esencial como el vuelo podía haberle sido arrebatado tan abruptamente. La naturaleza, en su indiferencia, seguía su curso, y Luz, en su pequeñez, se enfrentaba a un desafío que pondría a prueba su voluntad de sobrevivir y encontrar su lugar en un mundo que parecía haberle dado la espalda. Mientras las tormentas continuaban azotando el bosque día tras día, Luz se esforzaba por adaptarse a su nueva realidad. Cada intento de volar terminaba en un doloroso recordatorio de su vulnerabilidad, sus alas ya no eran capaces de sostenerla en el aire como antes. La mariposa, que una vez soñó con surcar los cielos y bailar entre las copas de los árboles, ahora se encontraba confinada a la tierra, observando desde abajo cómo el mundo continuaba sin ella. La desesperación se apoderó de su espíritu, una sombra que crecía más profunda con cada fracaso. La lluvia, incesante, parecía burlarse de su desgracia, golpeando las hojas y el suelo con una furia que resonaba en su corazón. En esos momentos, la soledad era su única compañía, un reflejo de la oscuridad que amenazaba con consumirla por completo. Atrapada en un ciclo de intentos fallidos y caídas, la esperanza comenzaba a desvanecerse, dejándola a merced de un mundo que había perdido todo su color. La lucha de Luz por superar su limitación se convirtió en una batalla contra la desesperanza, una prueba de su resiliencia frente a las adversidades que la vida le había impuesto tan prematuramente. Luz buscó refugio bajo una hoja gigante, donde la lluvia y el viento no podían alcanzarla. Allí, sola y asustada, los días se convertían en noches y las noches en días, sin que ella pudiera diferenciarlos. A medida que el tiempo pasaba, Luz comenzaba a olvidar los colores de su propio ser, su reflejo en los charcos de agua se tornaba cada vez más apagado. La esperanza de volar, de explorar el mundo más allá del bosque, se desvanecía como el eco de un sueño olvidado. En su punto más bajo, cuando la idea de rendirse tomaba fuerza, Luz escuchó una voz profunda y tranquilizadora. ¿Por qué te ocultas en la sombra, pequeña mariposa? La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Sorprendida, Luz levantó la vista y vio a un viejo ciervo parado frente a ella. Sus ojos reflejaban una profundidad inmensa, y su presencia era tan calma y majestuosa como el propio bosque. Era conocido como Guardián, el mentor de los perdidos. Mi ala está rota, y he perdido mi camino, murmuró Luz, sus palabras apenas un susurro cargado de tristeza. La revelación de su fragilidad ante el ciervo guardián no solo reflejaba la realidad física de su condición, sino también el profundo desaliento que sentía en su interior. Era como si cada palabra que pronunciaba llevase consigo el peso de los días grises que había enfrentado en soledad, cada intento fallido de volar, cada momento que la lluvia había borrado sus colores, y cada noche que el frío había calado hasta sus huesos. La mariposa, cuya existencia había comenzado con la promesa de belleza y libertad, se encontraba ahora en un punto de su vida donde la incertidumbre sobre su futuro y su valor en el mundo parecían cuestionar la misma esencia de su ser. La confesión de Luz no era solo un acto de vulnerabilidad, sino también un grito silencioso por ayuda, una búsqueda de comprensión en un mundo que hasta ahora le había mostrado su rostro más hostil. La esperanza, esa luz tenue que aún brillaba en lo más profundo de su corazón, buscaba desesperadamente un motivo para arder con fuerza una vez más, anhelando las palabras o acciones que pudieran restaurar la fe en su propio renacimiento. Guardián se acercó, y con una voz que resonaba con la sabiduría de los siglos, dijo: «Pequeña, tu camino se hace al andar, y tus alas, aunque dañadas, pueden aprender a bailar con el viento de nuevo». Bajo la tutela de Guardián,
Luz comenzó a enfrentar sus miedos. Aprendió a sentir el bosque, a escuchar los susurros del viento y a leer los patrones de la luz que se filtraba a través de las copas de los árboles. No es la perfección lo que te define, sino la voluntad de superar tus limitaciones, le enseñó Guardián. Día tras día, Luz practicaba, fortaleciendo su cuerpo y espíritu. Con paciencia y dedicación, Luz descubrió nuevas formas de moverse, utilizando el aire a su favor. Su vuelo se convirtió en un testimonio de resiliencia, una danza única que solo ella podía realizar. Guardián la observaba desde la distancia, su presencia un faro constante en su viaje. La verdadera belleza, le dijo un día, reside en el coraje de mostrar al mundo quién eres, a pesar de las cicatrices. Con el paso de los días, Luz comenzó a aceptar las lecciones de Guardián como parte de su ser. Cada mañana, se aventuraba más allá de su refugio habitual, desafiándose a sí misma a explorar territorios desconocidos del bosque. A medida que avanzaba, sus alas, aunque todavía marcadas por la cicatriz de su pasado, se volvían más fuertes, más resilientes. La mariposa descubrió una nueva forma de volar, una que requería más astucia, más paciencia, pero que le permitía ver el mundo desde una perspectiva que nunca había considerado posible. No era el vuelo acrobático de sus días anteriores, sino una danza delicada con el aire, una serie de planeos y deslizamientos que la llevaban a alturas que antes solo podía soñar alcanzar. Un día, mientras volaba más alto de lo que jamás había imaginado, Luz se dio cuenta de que su ala rota ya no definía su vuelo. Era simplemente parte de ella, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Este momento de epifanía ocurrió en medio de un claro, bañado por la luz dorada del atardecer, donde las sombras de los árboles se alargaban y el aire vibraba con la música de la vida del bosque. Mientras se movía en este espacio, lleno de luz y sombra, Luz sintió una conexión profunda con el mundo a su alrededor, una sensación de pertenencia y propósito que nunca antes había experimentado. Había aprendido a ver su ala no como una barrera, sino como una parte única de su identidad, una fuente de su fuerza y singularidad. La historia de Luz, la mariposa de alas iridiscentes que aprendió a volar a pesar de todo, comenzó a tejerse en el tapestry de relatos que formaban el alma del bosque. No solo entre las mariposas, cuya admiración por su perseverancia se mezclaba con el asombro de su vuelo único, sino también entre las diversas criaturas que llamaban hogar a ese bosque antiguo. Aves, pequeños mamíferos, e incluso los árboles parecían susurrar entre sí sobre la mariposa que había convertido su adversidad en fuerza, su herida en sabiduría. Guardián la vio desde lejos, su corazón lleno de orgullo. Sabía que su trabajo aquí había terminado, pero el viaje de Luz apenas comenzaba. Luz entendió que su verdadera misión era compartir su historia, para mostrar a otros que, sin importar las tormentas que enfrenten, siempre hay un amanecer esperando. Así, Luz se convirtió en una mentora para aquellos que luchaban. Sus palabras eran semillas de fortaleza en corazones marchitos, sus alas, un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en algo hermoso. Los años pasaron, y Luz se convirtió en una guardiana del bosque, un faro de luz para las almas perdidas. Su historia se tejía en el tapestry del bosque, un hilo de luz en la oscuridad. Un día, mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores que solo ella podía igualar, Luz supo que había cumplido su propósito. Su vuelo era un regalo, su vida, una canción. Con cada aleteo, dejaba atrás destellos de luz, pequeñas semillas de esperanza para aquellos que las encontraran. Su legado no era solo su vuelo, sino el coraje de seguir adelante. Y así, la historia de Luz se convirtió en una leyenda, un cuento de superación y luz en la oscuridad, recordando a todos en el bosque que, incluso en la tormenta más feroz, siempre hay esperanza. Generaciones pasaron, y la leyenda de Luz se mantuvo viva, un farol en la noche para aquellos que buscaban su camino. La historia de la mariposa que transformó su más grande adversidad en su fuente más poderosa de inspiración se convirtió en un relato atemporal, narrado de padres a hijos, de maestros a estudiantes, y entre las criaturas del bosque.
Con cada repetición, su mensaje de resiliencia, esperanza y transformación resonaba a través del bosque, convirtiéndose en una parte integral de la sabiduría compartida de la comunidad. En las noches de luna llena, cuando el bosque se bañaba en una luz etérea, las mariposas jóvenes se reunían para escuchar la historia de Luz, sus alas brillando suavemente en la oscuridad, reflejando su asombro y admiración. Las aves, desde las alturas de los árboles más antiguos, entonaban melodías que parecían celebrar el espíritu indomable de Luz, mientras que los pequeños mamíferos, ocultos en la espesura del bosque, escuchaban en silencio, soñando con la valentía de enfrentar sus propios retos. Generaciones pasaron, y la leyenda de Luz se mantuvo viva, un farol en la noche para aquellos que buscaban su camino. Hasta que un día, una pequeña mariposa nació bajo el mismo cielo tormentoso, enfrentando desafíos similares. Pero esta vez, ella no estaba sola, la historia de Luz la guiaba, iluminando su camino. Inspirada por la leyenda, esta nueva mariposa se levantó, decidida a superar sus propias tormentas, sabiendo que el espíritu de Luz estaba con ella, soplando suavemente en sus alas. Y así, el ciclo de la vida continuó, con cada nueva mariposa llevando consigo la esencia de Luz, un recordatorio perpetuo de que, sin importar los desafíos, la resiliencia y la esperanza siempre encontrarán una manera de brillar a través de la oscuridad, enseñando a las futuras generaciones que la luz interior es la que verdaderamente guía el camino hacia el amanecer.